Hola, hoy comenzamos con la última unidad del FD llamada funciones trigonométricas. ¿Ya? Hoy día vamos a ver lo más simple de trigonometría. ¿Ya? Pero primero, ¿qué es la trigonometría? Es una rama de la matemática que se encarga de calcular los elementos de los triángulos. O sea, es la rama de la matemática que se dedica a estudiar las relaciones que existen entre los ángulos interiores de un triángulo y los lados de este. Entonces, ¿qué vamos a ver específicamente hoy día? Medición de ángulos, razones trigonométricas, valores para funciones trigonométricas, funciones pares e impares y funciones periódicas. Medición de ángulo. Para medir la amplitud de un ángulo se utiliza un arco de circunferencia con centro en el origen de las semirrectas. La medida de un ángulo será la medida de este recorrido. Existen tres unidades que emplea la trigonometría para la medición de ángulos. La primera de ellas es el radián. El radián es el ángulo cuyo recorrido en la circunferencia es igual al radio. ¿Ya? El radián se escribe en función de pi. ¿Sí? El radián considera que una circunferencia completa es igual a 2pi. La otra medida es el gradián o el grado centesimal. El grado centesimal es cada uno de los ángulos que se obtienen a dividir la circunferencia en 400 partes iguales. O sea que el radián considera a una circunferencia como 400 grados. Y el último es el grado sexagesimal. El grado sexagesimal es cada uno de los ángulos que se obtienen al dividir la circunferencia en 360 partes iguales. O sea que una circunferencia completa es igual a 360. Si bien hay tres unidades de medida, las que más se usan son el radián y el grado sexagesimal. Y podemos escribir uno en función del otro. Por ejemplo, expresa en radianes la medida del siguiente ángulo, 120 grados. Nosotros sabemos que una circunferencia en radián es igual a 2pi. Y una circunferencia en grado sexagesimal es igual a 360. O sea, podemos hacer una regla de 3. Si 360 grados es igual a 2pi, ¿cuánto va a ser 120 grados sexagesimales? Ya, entonces, regla de 3 nos dice que x es igual a 120 por 2pi y eso partido 360. O sea, aquí podemos simplificar 0 con el 0, el 2 con el 36 y nos queda 12pi partido 18. El 12 y el 18 lo podemos simplificar por 6. Nos queda 2pi tercios. O sea que 120 grados sexagesimales son igual a 2pi tercios radianes. Ahora, expresar en grados la medida del siguiente ángulo. 11pi sextos está en radianes. Volvemos a hacer una regla de 3. Sabemos que los 360 grados son iguales a 2pi. Entonces, ¿cuántos grados serán? Los 11pi sextos. Regla de 3. 360 por 11 pi sextos dividido 2pi. Simplificamos. El 360 con el 6 nos da 60 por
11, el pi se va con el pi y nos queda partido 2. El 60 lo simplificamos con el 2 y nos queda 30 por 11. Y 30 por 11 es igual a 330. O sea que 11 pi sextos es igual a 330 grados. Ahora, una forma mucho más fácil de expresar radianes en grados es al 11 multiplicarlo por pi, pero pi, si mi circunferencia son 360, son 2 pi, la mitad, o sea pi, va a ser igual a 180. O sea que al 11 lo podemos multiplicar por 180 y después eso dividirlo por 6 y nos da también 360 grados. Razones trigonométricas. Sea alfa un ángulo agudo en un triángulo rectángulo de catetos AB y de hipotenusa C. Las razones trigonométricas son las siguientes. Ya, primero, necesitamos tener un triángulo rectángulo, ¿sí? Y uno de sus ángulos interiores que no sea el ángulo recto, que además es ángulo agudo. Entonces, si nosotros hacemos la razón entre el cateto opuesto con la hipotenusa, o sea, A partido C, a esa razón se le va a llamar seno del ángulo alfa. Si después hacemos la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa, que según estos datos son B partido C, entonces a esa razón la vamos a llamar coseno del ángulo alfa. Si hacemos la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, que en este caso son A partido B, vamos a llamarle a esa razón tangente del ángulo alfa. Ahora, si yo tengo ese mismo triángulo rectángulo, ¿sí? Con el mismo ángulo agudo, alfa, y hacemos la siguiente razón ahora. Si hacemos la hipotenusa partido el cateto opuesto, según esos valores, C partido a esa razón la vamos a llamar cosecante de alfa. Luego, si hacemos la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente, o sea, C partido B, según el triángulo, a esa razón la vamos a llamar secante del ángulo alfa. Y finalmente, si hacemos la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto, o sea, B partido a esa razón la vamos a llamar cotangente del ángulo alfa. Ejemplo, sea alfa un ángulo agudo y la tangente alfa igual a 2/3, determina el valor de las demás funciones. Ya, lo primero que debemos hacer es dibujar nuestro triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Entonces, la tangente de alfa, o la tangente de cualquier ángulo agudo, siempre es cateto opuesto partido cateto adyacente. ¿Sí? Puedo ubicar el ángulo alfa en cualquier lado. Digamos que está acá abajo. Significa que el cateto opuesto es 2, o sea, el ángulo que está al frente es 2, y el cateto adyacente es 3, o sea, el cateto que está al lado es 3. ¿Sí? Y vamos a calcular las demás funciones trigonométricas o razones trigonométricas. Pero para eso necesitamos el lado que nos falta. Ese lado de ahí, que en un triángulo rectángulo viene a ser la hipotenusa. Entonces, para calcularlo, primero utilizamos Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea, 4 más 9 es igual a x al cuadrado. 13 es igual a x al cuadrado, o sea, la raíz de 13 es igual a la hipotenusa. La dejamos como raíz. Entonces, el seno de alfa es igual a cateto opuesto partido la hipotenusa, o sea, 2 partido la hipotenusa. Pero ustedes saben que en una fracción yo no puedo jamás dejar en mi denominador una raíz. Por lo tanto, racionalizamos.
multiplicamos arriba y abajo por la raíz de 13. Entonces nos queda 2 raíz de 13 partido 13. Ese es el valor del seno. Luego, el coseno de alfa es el cateto adyacente partido la hipotenusa, o sea, 3 partido raíz de 13. Lo mismo, racionalizamos, multiplicamos arriba y abajo por la raíz de 13. Y eso nos da como resultado 3 raíz de 13 partido 13. La cosecante de alfa es la inversa, no, la recíproca del seno, o sea, hipotenusa partido cateto opuesto. Y eso es raíz de 13 partido 2. Listo, no hago más. Perdón. Y la secante del ángulo es la recíproca, la función recíproca del coseno. O sea, hipotenusa partido cateto adyacente. Y eso es raíz de 13 partido 3. Y por último me falta la cotangente. La cotangente es el recíproco de la tangente. O sea, que la cotangente del ángulo va a ser igual a 3 medios. Y ahí está el valor de todas mis razones trigonométricas. Valores para funciones trigonométricas. Las razones trigonométricas también son tratadas como funciones. ¿Ya? Yo ya le expliqué que la trigonometría es la relación entre los lados de un triángulo rectángulo, con sus ángulos interiores. Entonces, las funciones trigonométricas surgen de una forma natural al estudiar el triángulo rectángulo y observar que las razones entre las longitudes de dos cualesquiera de sus lados solo dependen del valor de los ángulos del triángulo. ¿Sí? Ahora, hay valores para ciertos ángulos, ¿sí?, en los que no es necesario utilizar calculadora para calcular, ¿sí? De hecho, se dice que son los valores de las funciones trigonométricas para los ángulos conocidos, ¿sí? O sea, si yo quiero calcular el seno de 30, no es necesario ir a la calculadora, sino que yo ya sé inmediatamente que el seno de 30 es 1 medio, o que el coseno de 90 es 0, ¿ya? Todos estos valores nacen a partir de la circunferencia de radio 1 y de los triángulos rectángulos que yo puedo construir dentro de esta circunferencia. ¿Sí? Ya. ¿Para qué me sirve esta tabla? Me sirve a mí, por ejemplo, si ustedes hubiesen tenido que dar una prueba en situación de clase normal, sin calculadora, por ejemplo. ¿Sí? Yo conociendo estos valores, yo puedo calcular varios ejercicios y puedo calcular valores de ángulos de otras medidas. Por ejemplo, puedo calcular los valores del seno, coseno y tangente de los ángulos 120 y 210. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer a partir de los ángulos entregados en la tabla de la diapositiva anterior. ¿Ya? Pero ¿cómo hacemos esto? Primero necesitan saber que la función, hablemos del seno, la función seno es una función simétrica, es decir, si yo la grafico, es algo así. ¿Ya? Donde los valores del seno no pasan del 1 ni del menos 1, ¿sí? Entonces, aquí al medio tenemos a pi medio. Aquí tenemos a pi. Aquí tenemos al medio 3 pi medio. Y acá tenemos a 2pi. Y así. Entonces, cuando yo ubico el 60, que sería pi tercios, y ubico
el 120, o sea, ubico el 2 pi tercios. Ambos valores, ¿sí? O sea, los valores que obtengo en el eje Y son iguales. Por lo tanto, vamos a decir que el seno de 60 es igual al seno de 120. ¿Ya? Una manera más fácil de verlo es de la siguiente manera. Dibujo una circunferencia en mi plano cartesiano. Ahí me quedó chueco de nuevo. Dibujo una circunferencia en mi plano cartesiano y ubico mi ángulo de 120. ¿Ya? Los ángulos se ubican, la apertura de mi ángulo es siempre contraria a la manecilla del reloj. ¿Ya? Ese es mi ángulo positivo. Si yo lo hago al revés, mi ángulo queda negativo. ¿Sí? Entonces, voy a ubicar mi ángulo de 120 en mi circunferencia. Ahí. Esto es 120 grados. ¿Sí? Entonces, lo que me falta para completar los 180 son los 60 grados. Este ángulo que me falta para completar es el que yo tomo y comparo con respecto al 120. ¿Sí? Una técnica importante para analizar los signos de las funciones trigonométricas es esta. El todas sin ta cos. ¿Qué significa? Que en el primer cuadrante, todos los ángulos del primer cuadrante, seno, coseno, tangente, sus valores son positivos. Para los ángulos del segundo cuadrante, solamente los valores de los senos son positivos. Para los del tercer cuadrante, solamente los valores de la tangente son positivos. Y para el cuarto cuadrante, el valor del coseno son positivos. ¿Sí? Por lo tanto, si dijimos que el seno de 60 es igual a 120, entonces, según nuestra tablita anterior, el seno de 60 es igual a raíz de 3 medios. Por lo tanto, el seno de 120 es igual a raíz de 3 medios. Además, el coseno de 120 va a ser igual. Dijimos que los cosenos en el segundo cuadrante son negativos. Por lo tanto, el coseno de 120 es igual a menos coseno de 60. Y el coseno de 60 es 1 medio. Por lo tanto, menos coseno de 60 menos 1 medio. Veamos ahora la tangente de 120. Ocurre lo mismo que el coseno. Eso es igual a menos tangente de 60. Y la tangente de 60 es raíz de 3. Por lo tanto, la tangente de 120 es menos raíz de 3. Veamos qué ocurre con el ángulo de 210. ¿Ya? Ahora voy a graficar aquí en mi plano, en mi circunferencia, el ángulo de 210. Sería para acá. O sea, todo esto, todo lo que está en azul, es el ángulo de 210. ¿Ya? Pero aquí voy a comparar, siempre comparo con los ángulos que yo formo con el eje X, con el eje horizontal. O sea, me voy a quedar con este pedacito de acá ahora. Y ese pedacito de ahí es igual a 30 grados. Por lo tanto, el seno de 210 es igual, recuerden que estamos en el tercer cuadrante, solo la tangente es positiva, por lo tanto es igual a menos seno de 30. O sea que el seno de 210 es igual a menos 1 medio. Ahora, ¿qué ocurre con el coseno de 210? El coseno de 210 va a ser igual a menos coseno de 30. Y el coseno de 30 es
raíz de 3 medios, por lo tanto va a ser igual a menos raíz de 3 medios. Y nos faltaría solamente la tangente. La tangente de 210 va a ser igual a la tangente de 30. Ahí sí es positiva. Y la tangente de 30 es raíz de 3 tercios. O sea que la tangente de 210 es igual a raíz de 3 tercios. Ahora, funciones pares e impares. Una función f es par si cumple con eso. O sea que si f de menos x es igual a f de x. Para todo valor de x en el dominio de f. Una función f es impar si f de menos x es igual a menos f de x para todo valor de x en el dominio de f. Estas definiciones de función par e impar sirve para cualquier otra función. Entonces, las funciones coseno y secante son funciones pares. Y las funciones seno, cosecante, tangente y cotangente son funciones impares. ¿Sí? Estas definiciones nos sirven a nosotros para poder calcular ángulos negativos. Por ejemplo, calcular el valor de las siguientes funciones. Quiero calcular el valor del coseno de menos pi sectos. Ya, les dije recién que el coseno es una función par, o sea, que f de menos x es igual a f de x. Mi f es el coseno, mi x es pi secto. Por lo tanto, coseno de menos pi secto es igual a coseno de pi secto. Pero pi secto es 30, o sea, es igual al coseno de 30. Y el coseno de 30 es raíz de 3 medios. Por lo tanto, el coseno de menos pi secto es igual a raíz de 3 medios. Otro ejemplo, seno de menos 30. Yo les dije que el seno es una función impar, o sea, que f de menos x es igual a menos f de x. Ahora mi f es seno, mi x es 30. Por lo tanto, el seno de menos 30 es igual a menos seno de 30. Y el seno de 30 es 1 medio. Por lo tanto, menos 1 medio. O sea, el seno de menos 30 es menos 1 medio. Funciones periódicas. Una función f es periódica si existe un número real positivo, p, tal que f de x más p es igual a f de x para todo valor de x en el dominio de f. ¿Qué me refiero con esto? Que después de cierto valor, la función se empieza a repetir. Eso significa. Entonces, por ejemplo, las funciones seno, coseno, secante y cosecante son periódicas de periodo 2pi. ¿A qué me refiero con esto? Que las funciones hacen una vuelta completa, una circunferencia completa y se vuelve a repetir. O sea, que cada 2pi ocurre lo mismo en esa función. Y las funciones tangente y cotangente son periódicas de periodo pi. O sea, que cada pi la función se empieza a repetir. Ejemplo, calcular el valor de las siguientes funciones. Calcular el seno de 7 pi tercios. Ya, dijimos que el seno es periódico de periodo 2pi. Entonces, el seno de 7 pi tercios lo podemos escribir como el seno de 2pi más pi tercio. ¿Sí? ¿Qué significa? Que cada 2pi se vuelve a repetir. Por lo tanto, me basta calcular el seno de pi tercio. Porque si yo lo repito, cada 2pi me va a dar el mismo valor. ¿Sí? Y el seno de pi tercio es igual a... pero antes. Pi tercio es igual a 60. Por lo tanto, el seno de pi tercio es igual al seno de 60 grados. Y el seno de 60 grados es igual a raíz de 3 medio. Y calcular
la tangente de 210. ¿Ya? La tangente es periódica de periodo pi, o sea que cada pi se vuelve a repetir, vuelve a ser lo mismo. Entonces, recuerden que pi también lo puedo escribir como 180 grados. Entonces, tangente de 210 es lo mismo que tangente de 180 más 30. Y como la tangente se repite en 180, me basta con calcular la tangente de 30. Y la tangente de 30 es raíz de 3 tercios. Por lo tanto, la tangente de 210 es igual a raíz de 3 tercios. Y con eso terminamos. Cualquier duda o comentario, ustedes saben, ahí están mis datos. La próxima semana continuamos con teorema del seno, teorema del coseno, ángulo de elevación y ángulo de dispersión. ¿Ya? Cariños a todas.